misterio más que aterrador, la idea de tener un doble en alguna parte del mundo, los llamados gemelos malos, un ente paranormal y a nuestra imagen y semejanza. Mejor aún, nosotros mismos de esencia fantasmal y aterradora. Hoy hablaremos del fenómeno doppelgangers, una instancia de una persona o un objeto que parece estar en dos lugares al mismo tiempo. Se dice que ver un doble de una persona viva representa el mal o la desgracia, además de una forma siniestra de la bilocación. Sean bienvenidos todos, buenas tardes, buen inicio de semana. El día de hoy vamos a hablar de un fenómeno paranormal conocido como doppelgangers, o los conocidos mundialmente como los gemelos malditos. ¿Cuántas veces no hemos nosotros comentado, no era yo, era mi gemelo el malo? Bueno, pues sí existen estos gemelos malos, estos visiones fantasmales de uno mismo. Pero empecemos por explicar de dónde viene la palabra doppelganger. La palabra doppelganger viene del alemán. Son dos vocablos, el vocablo doppel, que significa doble, y ganger, que significa caminante. Y hace referencia a aquellas personas que, por causas naturales o sobrenaturales, se llegan a ver a sí mismos en algún momento de su vida. La forma de singular y plural son las mismas. La palabra fue creada por Jean Paul en 1796 y se cree que uno mismo solo puede ver a su doppelganger. Sin embargo, hay algunos casos de personas que han sido presenciadas por otras personas, no por el mismo humano. Pero ¿qué es en sí un doppelganger? Muchas son las teorías que manejan que estos son fantasmas, demonios. Otros manejan la teoría del universo, incluso de un universo paralelo o los multiuniversos. Se han utilizado para explicar este fenómeno. Algunas personas creen que una persona puede proyectar a su doble, lo que es conocido como la bilocación. Y este doble es indistinguible de la persona real e incluso puede interactuar con la familia o con los amigos de la persona, al igual que la persona real, aun cuando los gemelos malvados no son copias exactas y perfectas de la persona. Los doppelgangers siempre han sido asociados con la muerte. Observamos que en todas las mitologías del mundo se refiere de una forma u otra a estos dobles, a estos gemelos, desde la mitología nórdica hasta la mitología egipcia, y todas tienen algo en común: están relacionadas con la muerte. Los casos de personas que ven a su doble, a su gemelo, casi siempre lo asocian con la muerte o con malos augurios. Aquí hay una diferencia de opiniones entre algunas personas. Dicen que si tú ves a tu gemelo, pero él no te está viendo a ti directamente, son augurios, casi siempre son malos augurios. Pero en cambio, si tú ves a tu gemelo y él te está viendo a ti, y hay este tipo de conexión, de interacción, siempre son eventos que están relacionados con la muerte. No sé si recuerden ustedes, hay muchas películas, casi todas las que manejan esta teoría de los viajeros en el tiempo, etcétera, etcétera, como la de Volver al Futuro. En todas ellas hay una constante, y es la de que no puedes ver y no puedes dejarte ver por tu doble, y mucho menos interactuar con él, ya que esto significaría efectos catastróficos en todos aspectos. Ha habido muchas historias, incluso de algunos personajes famosos, como lo son la reina Isabel I de Inglaterra. La reina Isabel se horrorizó un día al ver a su gemelo, a su doppelganger, acostada en su misma cama en una posición espectral. Poco antes de su muerte,
tuvo esta visión al ir a acostarse y ver que ya estaba ella acostada en la cama. Esta gemela en este caso la estaba viendo, y todo esto sucede días antes de que la reina Isabel sufriera un ataque al estarse bañando y falleciera. El mismo Abraham Lincoln fue atormentado por estas visiones de sus gemelos. La primera vez explican que fue en la noche previa a su primera elección, y él estaba recostándose en el sofá cuando volteó a ver el espejo que tenía frente a él, y vio su misma cara enseguida de su cara. No era un reflejo que dijéramos que puede estar viendo un reflejo doble, que se ve la cara dos veces. No, él estaba viendo el espejo y la cara extra lo estaba viendo a él directamente. No estaba viendo al espejo, no era un reflejo doble de su cara, por ponerlo de esta forma. Abraham Lincoln lo interpretó como que iba a tener 2 mandatos, pero siempre se ha dicho que Abraham Lincoln era muy dado al esoterismo, a las cosas ocultas, y no fue esta la excepción. Él aseguró que esto se trataba de un augurio, de que iba a tener 2 mandatos como presidente, pero al estar presente la muerte significaba que su segundo mandato no lo iba a terminar. Esto, como todos sabemos, fue en 1951, creo, y en el año de 1956 Abraham Lincoln fue asesinado en un teatro mientras observaba una obra de teatro. Aquí la cuestión es que durante el último año antes del asesinato de Abraham Lincoln, él se vio asediado, y por todo este año, por visiones de su gemelo, ya fuera que lo estaba viendo a él sin estar viendo un reflejo, o incluso llegó a verlo en habitaciones y se le quedaba viendo. Dicen que narran el biógrafo de Abraham Lincoln, que narraba él que la visión era una cosa aterradora, no era su imagen real como era él, sino era esta imagen, como decíamos, una imagen fantasmal, distorsionada, cadavérica. No era nada semejante a su apariencia física. Y como estos hay muchos casos que resultan significativos. Está el caso del almirante George Tryon. Este era un almirante británico que, estando al mando de 2 columnas de barcos frente a la costa de Siria, en un momento, no sé qué pasó por su mente, algo sucedió, pero ordenó una maniobra bastante errónea, lo cual ocasionó que los barcos empezaran a chocar unos con otros, produciendo un total de 377 muertes. Entre ellas la muerte del propio almirante Tryon, quien a la vieja escuela se hundió con su barco. El contraalmirante, escribiendo la bitácora, comenta que el almirante, antes de hundirse el barco, expresó: es una pena, es enteramente culpa mía. Hasta aquí vamos bien. Lo curioso es que en ese mismo instante en el que estaban sucediendo todos estos acontecimientos y todas estas muertes, incluida la del almirante, en Inglaterra, en una lujosa fiesta ofrecida por la esposa del almirante, esta misma y varios asistentes aseguraron haber visto a Tryon, con su uniforme de gala,
caminando por la escalera, saludando a la gente, muy amable el señor como era él, para después entrar en una salita contigua de la casa y desaparecer de ahí. Otro caso que tenemos es el de la profesora Emile Sich. Es una profesora de mediados del siglo XIX. Algunos, según relatan algunos autores, de muy garantizada integridad y mucha credibilidad, como eran en ese entonces Robert Dale Owen, Camille Flammarion y Alexander Akasov. Ellos relatan que en 1845 el director von Neukel, director del Instituto de Letonia para Niñas de la Nobleza, contrató a la profesora para dar clases de francés. Esta institutriz, nacida en Dijon, 32 años atrás, tenía un temperamento muy alegre, era una persona muy amable, muy agradable, contaba con una gran inteligencia y un sentido de la educación muy desarrollado, como contaban estas personas. No obstante, algunas semanas después de que comenzara a trabajar en este instituto, comenzaron a circular rumores entre las alumnas en el aspecto de que se produjeron extraños fenómenos, ya que mientras una alumna decía haber visto a la profesora en un extremo del edificio, otra al mismo tiempo afirmaba haberse cruzado con ella en el extremo completamente opuesto de este edificio. En un principio los profesores no prestaron mucha atención al asunto. Recordemos que eran niñas de familia y al ser muy jóvenes, todos los niños tienen un sentido de la imaginación muy desarrollado, lo que motivó que los maestros de ellos no les prestaran atención. Un día, mientras la maestra Sich estaba ante el pizarrón dando una clase de gramática, apareció ella misma exactamente a su lado, uno o dos pasos atrás de donde estaba. Curiosamente, imitaba todos los movimientos de la maestra a la perfección, como si tuviéramos un espejo que le estuviera reflejando. La doble de la maestra siguió manifestándose durante muchas semanas y cada vez iba adoptando un comportamiento más independiente. ¿A qué me refiero con esto? Un día, cuando las alumnas estaban ocupadas en los trabajos, en un taller de costura, se encontraban ellas en la planta baja de la escuela, cuando vieron a la maestra Emile en el jardín, mientras la misma mujer las estaba vigilando a ellas y vigilando los trabajos dentro del salón. La maestra Emile, que estaba en el jardín, se comportaba de una manera extraña, ya que mostraba dificultades para moverse. En otra ocasión, estando en clase, algunas alumnas se atrevieron a acercarse para constatar que el doble de la profesora era nada más una visión, pero al tratar de tocarla, al parecer ofrecía una ligera resistencia a las manos, casi como si estuvieras tocando una cortina, pero al final de cuentas la mano atravesaba hacia el otro lado, hasta que la maestra desapareció. Más bien, la visión de la maestra desapareció. Esto definitivamente alteró mucho a las alumnas, que salieron en desbandada rumbo a la oficina del director. Cuando la maestra llegó a la oficina a ver qué era lo que estaba sucediendo, el director decidió entonces despedir a la maestra, quien días después confesara con unos amigos que no era la primera vez que la echaban de un lugar o de un instituto, precisamente por esta razón. De hecho, cuentan estas personas que ella ya había servido en 19 instituciones
a lo largo de 16 años. O sea, hubo ocasiones en que fueron más de una vez por año que esta maestra fue despedida, precisamente por esos sucesos. Desgraciadamente, el rastro de la maestra Emil se pierde definitivamente en Rusia, no se sabe qué fue de ella. Pasó también con el novelista francés Guy Maupassant, un escritor de cuentos que afirmó que había sido perseguido por su doble cerca del final de su vida. En una ocasión dijo que este doble había entrado a su habitación, se había sentado frente a él y comenzó a dictar lo que Maupassant estaba escribiendo en ese momento. Algo similar le ocurrió a John Donne, un poeta inglés del siglo XVI, que por su trabajo a menudo tenía que dar conferencias fuera de Inglaterra y se refería mucho a la metafísica. Y un día, estando en París dando una conferencia, fue visitado en su cuarto, en el departamento donde se encontraba, por una visión de un gemelo. En este caso no era su gemelo, sino que en el umbral de su puerta se encontraba su esposa con un bebé en brazos. Al hacerse a un lado y abrir la puerta para que entrara, ya que estaba muy asombrado puesto que su esposa realmente se encontraba embarazada. Y al hacerse a un lado y abrir la puerta para darle el pase, esta mujer hizo el movimiento de entrar, desapareciendo por completo entre los ojos de John Donne, justo al momento que cruzaba por el umbral de la puerta. Lo curioso de este suceso es que en ese mismo momento la esposa de Donne se encontraba en Inglaterra, precisamente dando a luz de emergencia a su bebé, por cierto, ya muerto. Esta aparición, como vemos en esta situación, sí fue un presagio de tristeza. En la actualidad son muchos los documentos gráficos que existen sobre los doppelgangers o los gemelos malditos. Un fotógrafo de Montreal llamado François Brunel ha estado realizando un proyecto en búsqueda de los dobles que tenemos todos en el mundo, ya que muchos afirman que todos, absolutamente todos, tenemos un gemelo en algún lado del mundo. Él, junto a otros investigadores, afirman que está saliendo a la luz pública fotografías de doppelgangers de famosos que existieron previamente en siglos pasados, como es el caso de Nicolas Cage, de Eddie Murphy, Matthew McConaughey, Orlando Bloom, John Travolta, Alec Baldwin y muchos más. Se sospecha que Edward Mordrake pudo ser un caso extremo de doppelganger, el cual estaba en su propia nuca. Sí, tenía en realidad dos rostros en la cabeza, uno completamente sano y otro en la parte trasera del cuello, en la nuca, casi en la parte posterior, y estaba completamente atrofiado, pero era funcional, según cuentan algunas personas. Lo que resulta más inquietante, si hacemos caso a los informes escritos sobre Mordrake, el rostro posterior, de mucho menor tamaño, era estrábico y algo deformado, pero tenía movimiento. Tenía capacidad de sonreír y hacer pucheros, independientemente del otro rostro de Edward Mordrake. Menos creíble, aunque también posible, es que siguiera con la mirada. Según cuenta la leyenda que el propio Edward Mordrake solicitó que lo extirparan de su cráneo, pues
comentaba que le susurraba cosas al oído. Y eran cosas, según las palabras de Mordrake, salidas del mismo infierno. Ahora bien, como en todo, hay otra cara de la moneda. Hay muchas teorías que dicen que este fenómeno paranormal está relacionado con fantasmas que toman nuestra forma, o incluso demonios. También, llegando más lejos, se teoriza por algunas personas que existen por cada persona 7 doppelgangers dispersos por todo el mundo, con vidas completamente separadas e independientes. Algunos dicen que esto es una prueba de la existencia de las realidades alternas y que son en realidad viajeros del tiempo. También este fenómeno puede ser explicado por otras teorías como la bilocación, de la que hablamos anteriormente, y las teorías, como dijimos, del multiuniverso. Ahora bien, sé que esta proyección puede ocurrir sin explicación alguna. Manuel Martin Lux decía: todo es posible médicamente, ya que, como se ha mencionado en múltiples ocasiones, todo está en la mente. En la mayoría de los casos, la gente que ha visto su doble tiene que ver con daños en el cerebro o algún tipo de enfermedad. El cerebro reconstruye la realidad con el 20% de lo que capta del exterior, y el 80% restante utiliza meramente la interpretación de la mente. Hay casos clínicos como el síndrome de Cotard, en que los individuos piensan realmente que han fallecido, o el síndrome de Capgras, por el cual los pacientes creen que sus familiares y conocidos son impostores, y todo esto a causa de un desapego emocional hacia ellos. Otra teoría, como decíamos, era de que cada ser humano tenía 7 réplicas exactamente. Como decíamos, ocupan puestos de trabajo por separado, tienen familias independientemente, pero sin embargo coexisten con el mundo, interactúan con las personas a su alrededor. No son tanto apariciones fantasmagóricas o sucesos aislados de paranormales. Esto, a final de cuentas, nos deja dos vertientes. Una, como siempre han dicho los psicólogos, tiene que ver con una alteración del estado de la mente. Otras son proyecciones del mismo cuerpo. A final de cuentas, son hechos que están ocurriendo, sean paranormales o sean generados por algún estado de la mente. ¿Cuál de las dos versiones es la más correcta? ¿Cuál es la explicación más atinada? Incluso estos gemelos malditos que tenemos, que muchas veces usamos en bromas, ¿son verdad o mito? Usted decide. Muchas gracias por habernos acompañado. Estamos pendientes para la próxima semana. No me quiero ir no quiero despedirme sin antes agradecer y mandar un saludo muy afectuoso a Bertalicia Luna, a Fanny Varela, David Ibarra Valdés, Rogelio Terrazas Durán, Víctor Hugo García Navarro, Humberto Loya, Eduardo Zamora, Marco Alejandro Domínguez, César Manzano, Jesús Durán, José Alfredo Ochoa, Noel Armendáriz, Joel Holguín, Rosario Gutiérrez, Ofelia Ayala, Floricel Galaviz, Héctor Velázquez, Rubén Loya, Adrián Gaitán, Fernanda Peinbert,
Grillo Tech y Yul Oyarzábal. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por seguirnos. Recuerden suscribirse en nuestros canales. No importa en dónde nos hagan el favor de escucharnos, ya sea en Spotify, en Evox, en YouTube, en Facebook. Sigan escuchándonos en el sitio de su preferencia, pero sí les agradecería que se suscriban en todos nuestros canales, y eso, créanme que eso va a ayudarnos muchísimo. Tengan excelente semana, siéntanse libres de compartir con quien quieran todo este material. Hay gente que le puede llegar a interesar, son temas que les pueden llegar a interesar. Se los agradeceré siempre. Tengan ustedes una excelente semana. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.